Bueno, reciban un cordial saludo a todos. Mi nombre es Reinaldo Ballesteros Campos, estudiante de Ingeniería Electrónica, actualmente cursando séptimo semestre. Eh, y para el día de hoy, pues vengo a darle una pequeña exposición acerca de los rayos X. Entonces, para esta exposición, pues tenemos un contenido. Vamos a hablar acerca de la historia del rayos X. Vamos a ver qué es un rayo X, funcionamiento y composición de este dicho rayo y equipos donde rayos X pues es aprovechado eh, bastante para su uso médico. Cabe resaltar que los rayos X no solamente se usan a nivel de medicina, sino también a nivel de industria. Entonces, para que tengamos eso claro, entonces vamos a hablar específicamente aquí de los rayos X a través de los equipos médicos. Entonces comenzamos con la historia. Resulta y pasa que en el año 1895 un científico alemán llamado Wilhelm descubrió por casualidad este tipo de rayos. ¿Qué pasó? Que mientras él realizaba experimentos con tubos al vacío, pasó que una noche haciendo su trabajo apagó la luz y sin darse cuenta pues quedó uno de estos tubos al vacío prendidos, y casualmente pues pude encontrar y averiguar más adelante lo que se iba a denominar ahora como rayos X. ¿Pero qué son los rayos X? Los rayos X son una forma de radiación electromagnética similares a la luz visible. Sin embargo, los rayos X, a diferencia de la luz, tienen una mayor energía y pueden pasar a través de la mayoría de los objetos, incluyendo el cuerpo. Como ya les había dicho al principio, los rayos X no solamente se usan en la medicina, sino también en otro tipo de industrias aparte de la médica. Prosigamos entonces. Ahí vamos a ver una pequeña gráfica o una pequeña tabla de lo que son los rayos X. Como ya hemos dicho, que es una forma de radiación electromagnética, y pues al ser una radiación electromagnética pues tiene un espectro de frecuencia en el cual trabaja. ¿Qué pasa con estos rayos X? Estos rayos X pues están en el conjunto de los rayos que son radioactivos, pues como lo habíamos dicho, es una radiación electromagnética. ¿Qué pasa con que sea un rayo de radiación electromagnética? Pues que este rayo en grandes cantidades pues puede ser muy dañino para el ser humano. Pero ¿qué pasa con los rayos X? Que en la parte médica solo se usa con muy poca frecuencia, a muy baja escala, y pues eso es lo que nos hace o que permite principalmente pues que sea confiable. Cabe resaltar también que en la historia el científico alemán no patentó como tal su ¿cómo sería? El hecho de haber encontrado este tipo de rayos, sino que lo dejó a la humanidad. Y en el tiempo, pues, al no haber patentado este tipo de rayos, pues en la historia se conocen casos de que personas con malas intenciones, pues, utilizaron este tipo de rayos para hacer tipos dañinos, hacer cosas malas. Pero a través del tiempo pues la medicina se vio a raíz de ese descubrimiento, pues, y los experimentos que él pudo hacer más adelante, pues la medicina le sumó mucha importancia, y pues a raíz de eso hoy vemos que prácticamente por lo menos de 10 personas, 9 se han tomado una radiografía con un equipo que emite rayos X. Entonces estamos viendo lo que es la gráfica del espectro de frecuencia en el que se maneja. Está muy cerca a los rayos Y. Entonces sabemos que los rayos Y son muy peligrosos y ya son rayos que son controlados por plantas nucleares y todo ese tipo de conceptos. Entonces seguimos más adelante y encontramos que estamos con el funcionamiento. Los rayos X son una forma de radiación electromagnética, como ya lo habíamos dicho, pero que estos rayos, ¿qué hacen? Estos rayos penetran
a través del cuerpo humano y pueden producir una sombra, que eso fue lo que realmente descubrió el científico alemán, que él haciendo pruebas y todo eso se dio cuenta de que este rayo pues era invisible y traspasaba muchos objetos, pero a eso que ese rayo invisible pues tenía también ciertas características, pues podría producir una sombra. Entonces ese es el funcionamiento principal. Los rayos X son una radiación electromagnética que puede penetrar a través del cuerpo humano y producir una sombra. Entonces vamos a ver ahí en imagen, vamos a poner una imagen aquí donde vemos una batería con su sistema, su polarización, el positivo y el negativo. Entonces este fue el experimento que hizo nuestro científico. ¿Qué hizo él? Básicamente y principalmente ese es el funcionamiento de los rayos X. Al estar cargados negativamente, el cable azul, como lo pueden ver ahí, es el cátodo, y el cable rojo, el positivo, está conectado al ánodo. Entonces, al estar cargados negativamente, los electrones que se desprenden del cátodo, ellos ganan una velocidad. Entonces, esa velocidad, al momento de estrellarse con el ánodo de carga positiva, porque vemos ahí que el ánodo está cargado positivamente, ¿qué es lo que pasa? Que hace que ese flujo de electrones que va a gran velocidad se detenga. Al momento de detenerse ese flujo de electrones es lo que aparece, es lo que da como resultado los rayos X. Entonces, ¿qué pasa con los rayos X? Que mientras más duro sea el material, más lento se moverá. Los huesos humanos, pues como están compuestos de calcio, pues los electrones, ese flujo de electrones, ese rayo que pasa, no penetra fácilmente los huesos por la cantidad de calcio que tiene. Entonces a eso más adelante es lo que se le denominan las sombras. Más adelante lo estaremos viendo con lo que es la radiografía, que es una fotografía de los rayos X. Entonces seguimos. Mientras más duro sea el material, más lento se moverá. Lo duro de los huesos humanos, como ya lo habíamos dicho, produce una desaceleración en ese flujo de electrones, en esa luz que emiten los rayos X. Los tejidos blandos, como están conformados por un 70% de agua, pues fácilmente, por no tener una masa sólida, pues fácilmente los rayos pues pueden pasar. Y no se pueden observar en una radiografía. Entonces, en uno de los funcionamientos encontramos la radiografía, como ya lo habíamos hablado, que la radiografía, como lo habíamos dicho antes, es una fotografía que se realiza con rayos X. Este tipo de radiografía la podemos ver en algunos equipos o hacer por medio de algunos equipos, como es el fluoroscopio, el mamógrafo y la tomografía computarizada. Más adelante estaremos hablando de esos equipos. Entonces, disculpen. Entonces la radiografía es una foto de los rayos X. Entonces estamos viendo que los rayos X pues a través de la historia pues han agarrado un papel muy fundamental, tanto de que sirven para ver huesos rotos, para detectar cáncer, para ver si hay neumonía, si hay líquido en los pulmones, si no los hay, en fin, sirve para muchas cosas y para dar datos concretos y precisos en todo este mundo de la medicina. Entonces seguimos adelante con nuestro tema y encontramos aquí los equipos, como ya lo habíamos dicho, el fluoroscopio, ahí lo podemos observar, es un equipo bastante grande. De hecho, pues no sé algunos de ustedes, pero yo sí he pasado por este equipo. Tuve un accidente en mi rodilla izquierda y pues para saber si mis huesos no estaban partidos, pues me hicieron una radiografía en este tipo de máquinas. Entonces vemos ahí cómo, vamos a ver esta imagen, cómo está compuesto el fluoroscopio. Entonces encontramos aquí que hay unos monitores de paneles planos donde se van a ver la radiografía.
Tenemos el tubo de rayos X del radiógrafo, que está en la parte inferior, siempre está montada en el techo. Vemos una parte del control, que solamente es la parte que usa el técnico. También vemos ahí en imagen que tenemos un tubo de intensificador de la imagen, pues básicamente sirve como una lupa, aumenta el cassette de película de la serigrafía. Vemos también la bandeja, la cortina protectora, el tubo de rayos X fluoroscopio debajo de la camilla, es el que recibe ese rayo. La cubierta de la ranura, que se llama Buki. Entonces vemos ahí cómo está compuesto un fluoroscopio. Sigamos más adelante y vemos aquí en esta imagen el mamógrafo. Vemos que es un equipo también grande. Este mamógrafo también tiene sus componentes. Entonces vemos que, bueno, antes de explicar los componentes quisiera decirle cómo funciona. Básicamente lo que hace el mamógrafo es que presiona el seno o las mamas de la mujer, le genera una presión y pues el rayo o la luz de la frecuencia electromagnética pasa por ahí. Entonces cabe resaltar de que la frecuencia o la intensidad de luz con la que viaja el rayo X es muy diferente, depende del organismo que se vaya a realizar. No es lo mismo la intensidad con la que va el rayos X en una mamografía a una radiografía de un hueso. O sea, las frecuencias son muy diferentes, pero siempre, como le habíamos dicho, son dañinas, pero a una muy pequeña escala. Entonces vemos los componentes de la mamografía. Vemos la mámpara o el frente protector, es como un acrílico, creo, no estoy muy seguro, creo que es un acrílico. Tenemos una pantalla de visualización, un monitor donde pues el técnico, el radiólogo o el mamógrafo, el encargado de hacer la mamografía, va a ver cómo si salió bien o no salió bien. Entonces, tenemos un procesador de imágenes, un teclado. Vemos como todo equipo que utiliza los rayos X siempre tiene su tubo de rayos X, así como lo habíamos visto allá en la imagen de cómo funciona, es un tubo al vacío. Ahí siempre, en todos los equipos que trabajan con este rayo X, siempre lo va a llevar por regla. Tenemos el cono limitador de campo, tenemos el compresor, que es el que hace la presión en la mama, y la parrilla móvil. Ya la parrilla depende pues del tipo de mama, grande, pequeño, pues la parrilla es movible para ejercer la presión, y están los pedales. Seguimos adelante y vemos el tomógrafo. Entonces ya creo, si no estoy mal, un compañero estuvo hablando del tomógrafo, cómo utiliza. Ahí lo vemos también en la imagen. Y vemos también sus componentes, cómo está compuesto. Vemos el cabezal del escáner, que es donde está el tubo de rayos X, el módulo de la potencia dentro del cabezal, el transporte móvil del paciente, pues ahí se meten algunos. Yo creo que la mayoría lo hemos visto en películas o no sé si alguno se ha topado con un tipo de esta radiografía o de este escáner. Y tiene la mesa móvil, es una mesa que se retrae y se lleva la cabeza o el cuerpo del paciente para realizar dicho escáner o dicha radiografía. A diferencia de los otros equipos, pues este equipo cuenta con dos consolas de control. En una hay un monitor de visualización o el monitor de los datos, y por otro lado está la estación de trabajo, donde están los monitores de planos en blanco y negro para poder observar la radiografía. La mayoría de los equipos lo tienen, es un panel pequeño que emite una luz y ahí podemos ver la radiografía. Entonces, compañeros, pues básicamente esto es todo acerca de los rayos X. Voy a intentar esta vez sí agregar un video para que podamos entender de una forma más clara cómo es el funcionamiento, y pues ya el tipo de calibración, pues sí, el ingeniero nos estará ampliando acerca de esta información.
y todo lo que tiene que ver con los rayos X. Entonces, gracias por su atención y por visualizar este video, y espero que sea de gran provecho y de beneficio para ustedes. Entonces, gracias y que